Entonces vamos a continuar y nuestro tema de hoy será, vamos a hablar de matrices, ¿no? Es un tema que ya hemos tocado alguna vez anterior, pero pues vamos a profundizar un poco más en estas nociones de matrices, por lo que pues vamos a empezar con nuestra definición. Y nuestra definición nos dice que dados m y n números naturales, un campo, pues lo que queremos, una matriz A de n por m es un arreglo rectangular de elementos de K, es decir, de campo, con m renglones y n columnas. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a tener A, que va a ser nuestra matriz, la cual va a constar de n columnas por m renglones. Entonces vamos a tener aquí a 1, 1, y así hasta A1n. Y hacia abajo vamos a tener a AM1 hasta pues AMN, ¿no? Y esta regla es lo que nosotros conocemos como pues nuestras matrices. A partir de aquí, pues para poder identificar más fácil cada elemento que estamos tomando, pues decimos que ahí J es la entrada del renglón I con columna J. Bueno, más bien de el renglón I y la columna J. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, todo está claro. Entonces es nuestra definición rápida que tenemos de matrices. Y pues para darle una estructura más bonita vamos a definir unas cuantas operaciones y pues vamos a hablar de ellas. Entonces denotamos a pues, las matrices de n por m en coeficientes en el campo al conjunto de todas las matrices de m, no es cierto, de n por m con entradas en K.
que es un conjunto que por fortuna ya conocemos, ya hemos trabajado, y para dar una estructura más interesante, pues eh, le aportamos dos operaciones. ¿Puedo borrar aquí arriba? Así, otra manera de poder denotar a este conjunto de esta forma, ¿no? Las matrices de n por m con coeficientes en el campo va a ser igual al conjunto, ¿no? Es decir, cuando nosotros escribamos de esta manera, no nos estamos refiriendo a la entrada, sino estamos refiriendo a la matriz completa que consta con entradas A y J, ¿no? Donde I va a estar entre 1 y n y J va a estar entre 1 y m. Entonces, I va a estar entre 1 y n y J va a estar entre 1 y m. Sí, es una forma mucho más rápida de escribir una matriz en vez de escribir de esta forma, para no hacerlo tan complicado o tan engorrosa la notación. Entonces, a veces vamos a ocupar esta, a veces vamos a ocupar esta, dependiendo qué es lo que estamos haciendo. Y ahora sí, pues vamos a definir nuestras operaciones. Entonces, dadas dos matrices A y B, definimos la suma de matrices como, y lo voy a escribir de esta forma, lo voy a escribir de las dos formas, para que no haya confusión. Entonces, lo primero es que pues A más B va a ser igual a A11 hasta A1n, a M1 hasta AMN, más B11 hasta B1n, BM1 hasta BMN. Y entonces se va a definir entrada a entrada. Es decir, pues va a ser la primera entrada más la segunda entrada, y eso, la primera entrada de A más la primera entrada de B, y eso se queda en la primera entrada de A más B. Entonces aquí vamos a tener A11 más B11, paso eso de ahí, y así hasta que llegamos a A1n más B1n, y hacia abajo vamos a tener a M1 más BM1, y así hasta que tengamos a MN más BMN. Y entonces esa sería nuestra matriz, nuestra suma de matrices. Si lo anotamos de la otra forma, pues tendríamos que A más B
será igual a y J más B y J. Y por como lo estamos anotando que es entrada, tendríamos que, pues esto sería A y J más B y J. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí está claro. Entonces ya tenemos nuestra suma, pues también eh, vamos a dotarlo de un producto, ¿no? Pero no un producto cualquiera, sino un producto por escalar. ¿Por qué? Pues porque de esa forma le vamos a poder dar una estructura, pues como ya sabemos, de espacio vectorial, ya que ya lo hemos trabajado antes. Entonces, definición sea una matriz y lambda un elemento del campo. Entonces, definimos el producto por escalar como, y pues de nuevo vamos a tener lambda por A, y esto va a ser lambda por nuestro arreglo A11 hasta A1n, y hacia abajo vamos a tener AM1 hasta AMN, y esto va a ser pues lambda A11 lambda A1n. O sea, lo que va a ser el producto por escalar, pues solo va a ser multiplicar cada entrada por lambda. Y que vamos a tener lambda a M1 hasta lambda a Mn. ¿Sí? En otras palabras, uy, en otras palabras, pues tenemos que lambda a va a ser igual a lambda a y j. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, todo bien. ¿Puedo borrar la definición de la suma? Sí, Entonces, vamos a definir nuestra última operación, que va a ser el producto de matrices. Ya no por escalares, sino ya entre dos matrices. Entonces, dadas A y B matrices de M por N y N por P respectivamente, definimos el producto de A
y B. Ah, estuve con naranja, ¿no? ¿Cómo? Y aquí sí no voy a escribir lo de esta forma, sino lo voy a escribir eh, de esta forma. Porque si no escribirlo de esta forma va a estar muy complicado. Vamos a tener que A por B va a ser, va a tener por entradas la suma desde i igual a 1 hasta n de a, j, i por b y k. Entonces, ¿qué es lo que va a ser la suma? Digo, ¿qué es lo que va a ser el producto de matrices? Vamos a tomar dos matrices. Obviamente tenemos que notar que si vamos a multiplicar a por b, entonces la cantidad de renglones que tengamos tiene que coincidir con la cantidad de columnas de la otra matriz. Si no, no vamos a poder multiplicarlas. Y es lo que se le conoce como la regla del caratazo, ¿no? Es que si tú tienes tu matriz, tienes tus dos matrices, pues tu primera entrada va a ser ir multiplicando entrada por entrada el primer renglón con la primera columna, ¿no? Entonces es lo que le dicen como el caratazo, porque le hacen como así y así. Y entonces vas a ir sumando el producto de las entradas como te vayas moviendo. Vamos a hacer un ejemplo rápido este, de una matriz de 2 por 2 que es como la más simple que podemos hacer. Una observación muy importante de esta operación, ¿cuál sería? Sí, una es justamente que te regresa matrices. eh, A por B, pues va a ser una matriz de M por P, con coeficientes en el campo. Y la siguiente operación, Alan, es bueno, sí, lo escribí, es AJI. Sí, justo la primera es esta y la otra es que si tomamos a las matrices eh, de n por n o de m por n con coeficientes en un campo, la suma definida y el producto de matrices definido, solo es un anillo, ¿no? Ya que, pues el producto de matrices, como sabemos, no conmuta, ¿no? Entonces, algo súper importante de todo esto es que nuestro producto de matrices no es conmutativo. Por lo tanto, no le podemos dar una estructura más fuerte hablando de este producto de matrices. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, está claro. Entonces, para terminar este apartado de nuestras operaciones, vamos a dar un ejemplo rápido, arbitrario de dos cosas. Entonces, vamos a tomar eh, pues A, B, C, D, y vamos a tomar A, B, A mayúscula igual a W, X, Y y Z.
Entonces, ¿puedo borrar parte de la definición? Sí, Sí, ya. ¿Cierto? Entonces, nuestro producto de matrices va a estar dado. Entonces, A por B. Pues según esto va a ser esto de aquí, que va a ser nuestra suma. Y es decir, vamos a tomar el primer renglón, lo vamos a multiplicar por la primera columna entrada y vamos a ir sumando nuestros productos. Es decir, primero va a ser A por W más B por Y. Y eso se queda en nuestra primera entrada. Ahora, para nuestra segunda entrada, en nuestra matriz del primer renglón, va a ser multiplicar nuestro segundo renglón. No es cierto, va a ser multiplicar nuestro primer renglón por nuestra segunda columna. Sí, aquí lo que hicimos fue primer renglón por primera columna de B. Ahora vamos a multiplicar nuestro primer renglón por nuestra segunda columna de B. ¿Qué es lo que está haciendo? Que pues el renglón que tomemos respectivo en nuestra matriz A va a ser el renglón sobre el cual nos va a dar nuestra entrada y la columna que tomemos va a ser la columna que nos va a dar eh, resultante nuestro producto. Entonces, si tomamos la columna J aquí y el renglón I, pues eso va a ser la entrada IJésima, es decir, va a estar en el renglón J en la columna I. Entonces, así pues nuestro primer renglón, segunda columna, nos va a dar nuestra segunda entrada de nuestra primera columna. Por lo tanto, vamos a tener que va a ser A por Z, digo A por X, más B por Z. ¿Sí? Y listo, acabamos con nuestras columnas. Entonces ahora nos vamos con nuestro segundo renglón. Segundo renglón, vamos a tener AC y lo vamos a multiplicar por nuestra primera columna. Entonces va a ser CW más DY. Y luego, pues nuestra última entrada, que va a ser segundo renglón, segunda columna, vamos a tener CX más DZ. Y así acabamos nuestro producto de matrices de 2 por 2. ¿Sí queda claro? ¿Quieren que hagamos un ejemplo ya con números reales o así lo dejamos? Creo que sí está bien. Sí, entonces, si queda clara la idea del producto, que es importante que la tengan bastante clara, pues podemos continuar con lo que tenemos preparado. Entonces voy a borrar esta parte de aquí. Y ahora vamos a hablar de nuestras operaciones elementales. También ya las hemos mencionado en alguna otra ocasión. Entonces, y aquí las vamos a hacer por renglones. Entonces, ya hemos mencionado nuestras operaciones elementales, son operaciones que nosotros podemos aplicar a nuestras matrices y no te cambian a grandes rasgos otras propiedades de nuestras matrices, ¿no? Entonces, ¿quién se acuerda cuáles son nuestras operaciones elementales? ¿No? La estamos tomando por renglones. Entonces, que se pueden sumar dos renglones de una matriz, ¿no? Una ajá, era. podemos intercambiar
dos renglones. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos sumar dos renglones. Y podemos multiplicar un renglón por un escalar. Sí, son nuestras tres operaciones elementales que podemos trabajar con nuestras matrices. ¿Y cómo funcionan? Pues tomamos a una matriz, digamos que sea A igual a la matriz 1, 2, 0, 2, 3, 1, menos 1, 4, 2. Entonces, pues a este le vamos a llamar 1, a este le vamos a llamar 2 y a este le vamos a llamar 3. Entonces, si aplicamos 1 a esta matriz, vamos a cambiar el renglón 1 por el renglón 3, que nos da de resultado. Pues ahora nuestra A' va a ser, intercambiamos renglón 1 por renglón 3, entonces va a ser 1 menos 1, 4, 2, 2, 3, 1. Este se queda fijo porque no le hicimos nada. Y aquí va a ser el 1, 2, 0, ¿no? Un acercamiento. Y vamos a ver. Sí se ve bien. Ahora, si aplicamos 2 y vamos a suponer que al renglón 2 le sumamos el renglón 1, renglón 2 más renglón 1, ¿qué va a pasar con nuestra matriz? Todo lo seguimos trabajando sobre A. Entonces, A' va a ser nuestra matriz. Como la única que estamos afectando es el renglón 2, pues los demás quedan igual. 1, 0, 2. Luego aquí vamos a sumar entrada a entrada. Va a ser 1 más 1, va a ser 3. 2 más 3 van a ser 5. Y 0 más 1 va a ser 1. Y luego nos va a quedar el menos 1, 4, 2. ¿Sí? Y para nuestra última operación, que es 3, vamos a multiplicar el renglón 3, lambda veces el renglón 3, ¿no? Entonces, nuestra matriz, pues los dos otros dos renglones van a ser fijos. Va a ser el 1, 2, 0, 3, 5, ¿no es cierto? Ese es el del anterior. Va a ser 2, 3, 1. Y luego va a ser, bueno, más bien en vez de lambda vamos a ocupar el 2, ¿no? Entonces va a ser menos 2, 8, 4. ¿Sí? Ese sería el resultado de nuestra última operación elemental, multiplicar por 2 el renglón 3 respecto a. ¿Sí queda claro? Sí, pero nada más tengo una duda. Ajá. Cuando nosotros aplicamos una operación elemental, ya decimos, ya no, cuando cambia esa matriz por medio de la operación elemental, ya no podemos decir que es la misma matriz, ¿verdad? Porque Exactamente, hay, ya no podemos decir que es la misma. Decimos que es ok, una matriz equivalente, más no que son ok, iguales. ok, sale pues, gracias. ¿Sí? Entonces, estas matrices tienen una importancia fundamental para nosotros porque nos van a ayudar eh, a encontrar ciertas propiedades muy particulares de las matrices que son
de alta importancia para el estudio de los espacios vectoriales, nos van a ser fundamentales. Entonces, es importante que las tengamos bien presentes y sepamos cómo funcionan para que sea relativamente más fácil encontrar esas propiedades. Entonces, vamos a dar una definición, que es nuestra definición de matriz elemental. Entonces, nuestra definición dice, una matriz elemental de n por n es la matriz identidad. Esto va como naranja. Es la matriz identidad a la cual se le aplica una única operación elemental. ¿Sí? Eso es súper importante. Solo se le aplica una única operación elemental. No le podemos aplicar dos a una matriz identidad porque entonces ya no sería una matriz elemental. Entonces vamos a tomar las mismas operaciones que hicimos aquí. Vamos a sacar cuáles son las matrices elementales de estas tres operaciones de respecto a las matrices de n de 3×3. Entonces tendríamos que nuestra primera matriz elemental, vamos a decir un puntito, sería pues intercambiar el renglón 1 con el renglón 3. Tendríamos que aquí sería el 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, ¿no? Esta sería nuestra primera matriz elemental relacionada con nuestra operación, intercambiar dos renglones, ¿no? Estos son ejemplos. Nuestro siguiente caso, pues es cuando sumamos el renglón 2 y el renglón 1. Entonces sería, pues nuestro renglón 1 sería el 1, 0, 0. Luego estamos sumando el renglón 2 con el renglón 1. Entonces aquí sería 1, 1, 0 y 0, 0, 1. Y nuestra última matriz elemental, que sería multiplicar por 2 el renglón 3, pues tendríamos que esto sería el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. ¿Y cuál es esta importancia de las matrices elementales respecto a nuestras matrices? Es que tenemos un teorema que nos dice sea A una matriz elemental de n por n. Ah, no es cierto, me estoy confundiendo con lo que escribí antes. Sea A una matriz de m por n. Si B es, o más bien se obtiene de aplicar una única operación
elemental A y E es la matriz elemental asociada entonces pues vamos a tener que nuestra matriz B se ve como la matriz elemental multiplicada por la izquierda por A. Acuérdense que aquí la importancia de esto es que nuestro conjunto de las matrices con el producto de matrices no es conmutativo. Entonces no es lo mismo que nosotros tengamos esto de aquí. Esto no es lo mismo. Sí van a ser distintos. De hecho, sí hay un teorema que lo relaciona con esto, pero tiene que ver con operaciones elementales aplicadas de distinta forma. Entonces no es lo mismo. Ahora, para la prueba de este teorema me va a llevar más de los 10 minutos que nos quedan. Entonces, considero que lo dejamos para la siguiente clase. Solo voy a comentar pues el análogo de todas estas operaciones elementales y matrices elementales, pero para columnas, ya que pues recuerden que lo estamos trabajando directamente sobre renglones. Entonces, eso es sí, algo importante. Así, bueno, demostración, siguiente clase. Sí, para que no se queden a medias y no se queden a medias ustedes, no me queden a medias yo. Y la siguiente clase, entonces vamos a tener que retomar toda la prueba para que quede claro. Entonces, para evitar confusiones de ambas partes, la dejamos para la siguiente clase. Y algo importante que hay que mencionar es que así como tenemos nuestras operaciones elementales con renglones, tenemos operaciones elementales con columnas. Y lo más importante de esto es que tenemos un análogo a este teorema. ¿Sí? Entonces, si este teorema nosotros lo reescribimos, pero intercambiando nuestra operación elemental en renglones, la cambiamos a operación elemental con columnas. Obviamente, al ser una operación elemental, le vamos a poder asociar una matriz elemental, pero ahora aplicada respecto a las columnas, resulta que pasa lo anterior, lo que les comenté. B se vería como A por la matriz elemental. ¿Sí? Esa es la diferencia que tenemos. Si nosotros tenemos una matriz resultante de aplicar una operación elemental y tenemos la matriz elemental asociada, entonces el producto va a depender de quién sea esa operación elemental. Si es una operación elemental que involucra nuestros renglones, entonces el producto va a ser la matriz elemental por A. Pero si las operaciones elementales las estamos trabajando sobre nuestras columnas, vamos a ver que el resultado va a ser A por la matriz elemental. Respecto a las columnas, ¿sí? No es lo mismo y funcionan distinto. Obviamente, al ser distintos productos, acuérdense que necesitamos que coincidan nuestra cantidad de renglones con nuestra cantidad de columnas, entonces las matrices elementales van a ser distintas respecto al tamaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tomar aquí una matriz de M por N, va a implicar que esta matriz, pues aquí como tenemos M columnas, pues va a implicar que esta matriz elemental sea de M por N. Y como en este caso estamos tomando otra vez una matriz de M por N, pero A es la matriz que se multiplica por la izquierda, entonces nuestra matriz elemental
Respecto a las columnas va a ser de n por n. ¿Sí? ¿Queda claro? Uy, Sí, eso está claro. gracias. Entonces, en realidad este teorema solo va a ser un corolario de la prueba de este teorema, ya que va a ser construir todo lo que acabamos de hacer hoy para las columnas y va a ser recrear la prueba que hicimos acá, que vamos a hacer acá respecto de este lado, ¿no? Y pues obviamente va a cambiar únicamente nuestro orden del producto. ¿Dudas en general de la clase?